Bueno, el tema que vamos a tratar hoy es un tema que ya se viene hablando hace rato y que también el anciano Tabo nos, nos ayudó a dilucidar un poco más sobre el tema mediante 5 videos. Lo que yo voy a tratar de hacer es resumir esos 5 videos en esta clase. Es mucha historia y son muchas cosas para abarcar, así que voy a tratar de hacerlo lo menos engorroso posible. Así que voy a ir preguntando a las diferentes personas, eh, que espero que sean variadas, y sobre las diferentes cosas que hemos estado viendo, casos que ya conocemos, que Tess nos ha mencionado antes también. Bueno, el hermano Tavo nos habla del aborto, pero más que nada sobre el tema de los derechos reproductivos de la mujer. Y digamos como que es lo que vamos a tratar también de hacer en este estudio, es no dejar de lado este hecho, ya que para estar en un plano de igualdad con los hombres es un tema que necesita ser revisado continuamente y también necesita ser estudiado históricamente, ya que en términos generales no se tiene mucho conocimiento de estos casos, lo mismo que el tema del feminismo, ¿sí? Necesitamos adentrarnos un poco más en esto para poder, por así decir, como nivelar con, con el tema del el hombre y la mujer, ¿sí? Que se puedan nivelar y entonces estar en planos de igualdad realmente. Entonces, podemos decir que a partir de lo que es el clamor de medianoche, ¿sí? Nuestro punto de vista respecto al aborto ha cambiado, ¿sí? Ha cambiado un poco. Eh, y si nos detenemos a pensar de dónde provienen este tipo de pensamientos, generalmente es desde una perspectiva que es tomada de la derecha, ¿sí? De los conservadores. ¿Y cuál sería la visión conservadora respecto al aborto? Justamente es una visión binaria y moralista, en donde se nos dice que está mal, ¿sí? Se nos dice que es un pecado, y es blanco o negro, no hay un punto intermedio, ¿sí? Y bueno, como ya sabemos, siempre se la condena a la mujer por estos actos, ¿sí? Entonces, lo que propongo es que si nosotros queremos entender este tema, no podemos verlo solamente desde un punto de vista o dos, ¿sí? Sino como que tenemos que entender todo un contexto, ¿sí? Por eso justamente es que vamos a ver algunos hitos históricos que son importantes, ¿sí? El hermano Tavo menciona 2 libros, ¿sí? Que él, en el transcurso de los 5 videos, va mencionando algunas páginas y va citando algunas cosas de la autora, cosa que yo no voy a hacer por tiempo, eh, pero el libro se llama La mentira que ata, ¿sí? Entonces, este libro básicamente trata o pone su enfoque, ¿sí? En el aborto establecido desde el punto de vista de lo que la autora llama los arquitectos de la derecha radical, ¿sí? Como una herramienta, utilizan esto como una herramienta para marcar su agenda política, por decir así. Entonces, el levantamiento de este movimiento antielección está íntimamente ligado al ascenso de la derecha religiosa, ¿sí? Eso es lo que comenta ella en este libro, en pocas palabras. Eh, para comentarles un poquito sobre la autora se llama Ilis Hodge, y es una activista progresista de Estados Unidos, que es presidente de una asociación que se llama Asociación Nacional para la Derogación de las Leyes sobre el Aborto. Sus siglas en inglés sería NARAL. Y bueno, justamente esta organización lo que hace es defender los derechos reproductivos, ¿sí? Para que conozcan un poquito más sobre la asociación, es una asociación que comenzó en el año 1969, ¿sí?
tras la decisión de la Corte Suprema en el caso Roe versus Wade en 1973. ¿Alguien se acuerda qué es lo que sucedió en ese caso? ¿Que me quiera decir? ¿O qué fue lo relevante en ese caso para que nosotros tengamos que verlo hoy en nuestros estudios? Roe versus Wade fue un fallo que se hizo a partir de una mujer embarazada que quería eh, contrarrestar las leyes de su estado que prohibían el aborto. Ella finalmente tuvo su bebé porque el fallo no salió a tiempo, pero ese caso llegó a la Corte Suprema y se falló de que las decisiones reproductivas eran parte del ámbito privado de los ciudadanos y que las leyes anti-aborto eran no constitucionales porque no podían inferir en la vida privada de cada ciudadano. Bien, gracias, Agus. Entonces, como bien decía Agus, este caso sí fue por una violación, ¿sí? La mujer quedó embarazada por una violación. Básicamente, este caso es apelado a lo largo de la historia en varias oportunidades, ¿sí? Y también este caso llega justamente a la Corte Suprema por ese motivo, ¿sí? Porque es apelado muchas veces y en 1973 se decide que la mujer, digamos, es amparada en el derecho a la privacidad bajo la cláusula del debido proceso que está en la 14ª enmienda, ¿sí? Básicamente, la 14ª enmienda lo que nos señala, les voy a leer bien resumido, dice que ningún Estado deberá crear o implementar leyes que limiten los privilegios o inmunidades de los ciudadanos en los Estados Unidos. Tampoco podrá ningún Estado privar a una persona de su vida, libertad o propiedad, sin un debido proceso legal, ni negar a persona alguna dentro de su jurisdicción y la protección legal igualitaria. Bien, entonces, lo curioso también de este caso es que esta mujer da a luz a su hija mientras el caso todavía no se había decidido. Finalmente la bebé es dada en adopción, ¿sí? Bien, esta decisión, digamos, de la Corte fue interpretada, por así decir, como la despenalización del aborto para los 50 estados de la Unión, ¿sí? Esto lo dice Wikipedia, por las dudas, si lo quieren buscar después, está todo bien, bien detallado. Siguiendo en lo que es NARAL, que es esta asociación para la derogación de los derechos reproductivos, NARAL se convirtió en la Liga Nacional de Acción por el Derecho al Aborto, ¿sí? Y a lo largo del tiempo, esta asociación ha hecho manifestaciones y también ha trabajado para aprobar una legislación que proteja la libertad reproductiva. Bien, entonces, dentro de este estudio, además de ver datos históricos, también vamos a ver algunos datos científicos respecto del aborto, ¿sí? O sea, que están hechos a través de estudios comparativos, ¿sí? De mujeres que quisieron abortar y otras que quisieron tener sus bebés. Y vamos a ver estos estudios a través de otro libro, sí, que se menciona, de Diana Green Foster. Bien, entonces, este libro del que mencionaba primero, La mentira que ata, la pregunta que podemos quizás hacernos es cuál sería esa mentira de la que habla, ¿sí? A la que hace referencia en el título. Entonces, la mentira es la idea de que la derecha religiosa está motivada por una preocupación con la vida de los bebés en gestación, ¿sí? Esa sería la mentira. ¿Cuál es la verdadera motivación entonces? Porque si esto es una mentira, tiene que haber una verdad. La verdadera motivación detrás de todo esto es que ellos quieren seguir manteniendo la sociedad bajo una estructura patriarcal liderada por hombres blancos, ¿sí? Entonces,
va a mencionar a varias personas que nosotros ya hemos visto, y nos introduce este libro de una manera interesante, por así decir, porque nos va a marcar algunos puntos, como por ejemplo, nos dice, ¿no?, que la historia de este libro, la historia del libro, básicamente, es la que presenta el libro, es una fotografía, lo dice así, de un pequeño grupo de la derecha radical, ¿sí? Entonces, nos cuenta este libro que la derecha radical lo que hace es, los líderes, mejor dicho, de la derecha radical, lo que hacen es utilizar el miedo como un método para poder mantener el control, ¿sí? Entonces, para llevar a cabo ese miedo, digamos, en la sociedad o en la gente, es armar campañas bien pensadas y orquestadas, usando desinformación, ¿sí? Y también poniendo como una especie de manto moral, podemos decir, sobre las personas para forzarlas así a que tengan una visión o un punto de vista moralista o binario. Como si fuese algo simple de decidir. Cuando en realidad lo que hace todo esto es hacer que las personas pierdan el punto de vista o la profundidad real que tiene este tema, ¿sí?, del aborto. Además, nos cuenta el éxito que ha tenido la derecha radical en formar estos puntos de vista moralistas o binarios, ¿sí? Y que todas estas cosas que han craneado, por así decir, han convertido este tema en un arma poderosa para ellos. Entonces, menciona a alguien que se llama Paul Weyrich, ¿sí? Esta persona pasó mucho tiempo construyendo una infraestructura o una información. Gracias, Esteban. Ahí Esteban puso el nombre, por después si quieren buscar y conocer más historia sobre él, ¿sí? Él es uno de los que construye la infraestructura que reconocemos hoy como centros de poder conservador modernos, ¿sí? Y el hermano Tavo menciona que nosotros ya deberíamos estar familiarizados, ¿sí?, con estas organizaciones, como por ejemplo la asociación ALEC, que traducida sería Consejo Americano de Intercambio Legislativo, ¿sí? Según nos arroja datos así Wikipedia, es la organización de membresía voluntaria e independiente más grande de los Estados Unidos, de legisladores estatales, dedicada a los principios de gobierno limitado, libre mercado y federalismo, y la supremacía blanca también. ALEC tiene varios miembros supremacistas blancos que son abiertos en su racismo y no son censurados de ninguna manera, ¿sí? Y está compuesto por casi una cuarta parte de los legisladores estatales, ¿sí?, esta organización o este consejo. Y también nos habla de otra institución, ¿sí?, que es la Heritage Foundation, que es una institución de investigación y educación. Y la misión que tiene esta institución es construir y promover políticas públicas conservadoras, ¿sí? Esta tiene su sede en Washington. Entonces, todas estas instituciones surgen por alianzas hechas por Paul Weyrich, ¿sí? Y tanto él como Falwell, que ya conocemos, acuñan el término de la mayoría moral, ¿sí? Creo que eso Esteban también lo puso ahí. Bien, en una conferencia, nos menciona la historia que en 1990 hay una conferencia que hace Paul Weyrich, ¿sí?, a hombres, ¿sí?, a hombres blancos, en 1990, y especialmente le estaba hablando a soldados, ¿sí?, que eran conservadores. Y estaba hablando de lo que
de lo que motivaba verdaderamente o de dónde, no sé cómo expresarlo, por así decir, la propuesta original que tenía este movimiento, ¿sí? Que era preservar el sistema, ¿sí? Finalizando todo ese discurso, alguien, no recuerdo el nombre de quien menciona Tao, pero una persona se acerca a Paul Weyrich para, por así decir, confirmar si lo que había escuchado estaba bien. Y Weyrich le da un asentimiento, ¿sí? O una afirmativa, diciéndole que esta preservación del sistema era así y consistía en asegurar la creencia principal de que Dios puso a los hombres blancos como líderes, ¿sí? O para liderar la nación. Bien. Yo no sé si cuántos vieron el video de Tavo, pero hay un diagrama que él hace con unas fechas, unas cuantas fechas, una línea de tiempo, en donde nos va a ir situando. Lo que se quiere hacer con esta línea es ir situándonos en los comienzos de lo que es la derecha religiosa, porque este tema va muy de la mano con el tema del aborto, movimientos feministas, ¿sí? Y vamos a ver todos, por así decir, los chanchullos que hace la derecha religiosa para poder desvirtuar cuál es la verdadera intención de cada movimiento y poder, por así decir, ganar a la población con falsa información, ¿sí? Entonces, el primer hito, por así decir, histórico, es en 1954, con otro fallo que es sobre el racismo, ¿sí? Es el que ya habíamos visto, era sobre Brown versus el Consejo de Educación. ¿Alguno le gustaría repasar sobre qué trataba este fallo? Que no sea Agus. Yo puedo, capaz. ¿Vale? Básicamente, Brown versus Board of Education, ¿te referís? Sí. Bueno, ese fue un caso que hablaba acerca de la segregación de los grupos blancos con los grupos negros en distintas escuelas, en distintos colegios. Y lo que se quejaban muchas personas negras, obviamente, aparte de esa segregación, es que las escuelas de blancos tenían mejor nivel de educación, mejores profesores, mejores instalaciones. Entonces ellos querían poder mandar a las mismas escuelas a sus hijos. Entonces, lo que hicieron fue una demanda en contra de esas políticas de segregación que habían en los distintos estados, y el fallo fue a favor de los que habían hecho la demanda. Por tanto, ese fallo es el que se considera que empieza a eliminar la segregación en las escuelas de los Estados Unidos, sobre todo en las escuelas del sur, que era donde más se producía. Perfecto, gracias, amigo. Bien, entonces, lo que básicamente, como bien decía Esteban, hizo este fallo, es, por así decir, abolir la segregación en las instituciones públicas, ¿sí? Porque esto claramente era inconstitucional, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Los conservadores religiosos estaban muy molestos con esto, entonces lo que ellos hicieron fue hacer escuelas privadas en donde podían segregar libremente, ¿sí? Entonces, el argumento que ellos daban era justamente que lo hacían por libertad religiosa, ¿sí? Más adelante vamos a ver eh, un pensamiento, ¿sí? que tenía la jueza Ginsburg respecto a este tema de alegar tanto esto de la libertad religiosa. Bien, más adelante, en 1968, también hay otro fallo, por así decir, llamado Green versus Connally, ¿sí? Que es un grupo de padres también que se reúnen para básicamente decir que la discriminación es anticonstitucional, ¿sí? Entonces, junto con este, más el caso anterior, el de Brown versus el Consejo de Educación, lo que hace Nixon, sí, Richard Nixon, hace una intervención. Entonces, en esa intervención lo que hace es poner
impuestos, ¿sí?, a esas instituciones privadas, y de este modo movilizó, por así decir, a la derecha religiosa. Hago una pausa para aclararles que si yo estoy diciendo algo mal o quieren agregar algo más para que sea más claro, lo pueden hacer, ¿sí? Bien. Entonces, dentro de todos estos momentos históricos también aparece el año 1971, ¿sí?, donde hay donde la Convención Bautista del Sur, ¿sí?, aprueba una resolución y animaba a sus seguidores a trabajar en organizaciones para que apoyen, digamos, la legalización del aborto, ¿sí? Bien, entonces, al ver la historia, ¿sí?, y todo esto de la derecha religiosa, vemos que empieza a perder fuerza de alguna manera, ¿sí? ¿Y por qué es que empieza a perder fuerza? Es porque ya las apelaciones abiertas al racismo eran menos populares, se habían hecho muy comunes, entonces ya no era algo que estaba en boca de todos. Entonces esta derecha empieza a ver que ya no es, ya no es factible, por así decir, tener este poder. Entonces es por ese motivo que empieza a perder fuerza. Y por ese motivo es que empieza a buscar nuevos temas para poder mantener su influencia en la sociedad. En ese entonces aparece una mujer, ¿sí?, llamada Phyllis Schlafly. Ella es una activista política conservadora de Estados Unidos. Ella también escribió un libro en 1964 y lo que hace en este libro básicamente es condenar a los líderes del Partido Republicano, ¿sí?, diciendo que estaban llevando los ideales hacia una posición muy moderada. Era una acérrima opositora del feminismo, ¿sí? Creía que ese movimiento era una gran amenaza para los Estados Unidos. Y también en 1970 ella tiene un papel muy importante porque aboga mucho por la derrota de la enmienda de igualdad de derechos, ¿sí? Ella creía que esta enmienda era un símbolo de todo lo que iba o lo que estaba mal en la sociedad, ¿sí? Entonces, estas personas o estos arquitectos de la derecha religiosa, como llama la autora que vimos al comienzo, como estaban perdiendo fuerza, buscan, como dije recién, nuevos temas para mantener su influencia en la sociedad. Entonces, ¿qué hacen? Empiezan a ver los movimientos, por así decir, que hace esta activista Phyllis Schlafly, que ella está buscando un lugar de poder, ¿sí? En 1972, que es otra fecha en esta línea de tiempo, ella empieza una campaña que se llama Stop Era, ¿sí? En esta campaña, o sea, las siglas Stop son un acrónimo de unas palabras en inglés que significa paren de quitar o de tomar nuestros privilegios, básicamente, ¿sí? Y muchas mujeres apoyan esta iniciativa que lanza Schlafly. Algo común, por así decir, en común que tienen todas estas mujeres es que son blancas, la gran mayoría asiste a iglesias y son de clase media alta. Es decir, que tenían derechos que perder, ¿sí? Eran mujeres privilegiadas. Entonces, a esta mujer, Phyllis Schlafly, solamente le faltaron 3 estados para que su propuesta se pueda convertir, por así decir, como en ley, ¿sí? Porque 30 estados la promulgan, pero le faltan 3. Jerry Falwell, Paul y otros líderes de la derecha religiosa, como dije, estaban buscando nuevos puntos para poder activar su movimiento o su base. Entonces estaban observando todo lo que sucedía con Schlafly y vieron que su base de alguna manera podía volver a ser activada con otro tema que no sea el racismo, ¿sí? En poco
Poco tiempo después, en 1978, hay una conferencia en la que hacen un llamado, ¿sí? Y este es un punto de inflexión en términos de lo que es la estrategia política de la derecha religiosa, ¿sí? Bueno, continuando, estas personas, Falwell y... Ay, me olvidé el apellido del otro. Bueno, Paul. Vieron que el racismo... Weirich, gracias Esteban. Vieron que el racismo y la misoginia estaban entrelazados. Entonces en esa época salió un tríptico, ¿sí? En el que se encontraba, por un lado, no sé cómo explicarlo porque me olvidé de buscar una imagen sinceramente de esto, pero un tríptico en el que se encontraban el racismo, la misoginia, y entonces con la parte céntrica, ¿sí? Formaban toda una imagen que hacía, por así decir, a los ideales o a lo que ellos apuntaban para que esta base o para que este movimiento pueda nuevamente ir a flote, ¿sí? Más adelante, en 1976, surge una enmienda, ¿sí? Llamada Hyde, ¿sí? Enmienda Hyde. Esto fue por así decir, un éxito temprano para lo que fue el movimiento antiaborto. Estaba construida y apoyada por Henry Hyde, que era un congresista republicano, que él fue previamente demócrata hasta el año de 1952, pero se convirtió en republicano por temor al comunismo, ¿sí? Es lo que nos cuenta la historia. Fue un socio de Paul Weyrich en ALEC, ¿sí? Y criado como católico irlandés. Y después de lo que fue el caso Roe versus Wade, se candidateó para el Congreso, ¿sí? Hyde lo que hace es limitar las libertades que otorga el caso Roe, ¿sí? Entonces, el proyecto lo que proponía era apropiarse de fondos federales para el uso de otros propósitos, y esto lo que iba a hacer era impedir que las personas de bajos ingresos, ¿sí? Puedan acceder a los abortos. ¿Por qué? Porque hay un seguro de salud, ¿sí? Que tenían, que era Medicaid, si mal no estoy mal, que es una cobertura sanitaria para las personas que tienen bajos recursos, ¿sí? Esta cobertura lo que hace justamente, o lo que hacía, era básicamente asegurar la salud pública, ¿sí? Pero sacándole recursos a esto, impedía que las mujeres de bajos recursos que quisieran abortar pudieran hacerlo. Entonces, este proyecto también era justamente lo que quería era quitar de la lista de la seguridad de salud pública el aborto, ¿sí? Y que evite que las mujeres puedan acceder a eso. Entonces, perdón, estoy leyendo acá para recordarme un poquito. En el libro La mentira que ata nos comenta, ¿sí? Que esta legislación fue un acercamiento para poder acabar con el aborto legal, ¿sí? Los argumentos de Hyde eran muy agresivos y sin concesiones. Dejaron de lado las investigaciones científicas sobre el aborto, ¿sí? Sin consideración en los datos o las mujeres que estaban pasando por este proceso, para poder pasar, digamos, a noticias falsas sobre el tema, ¿sí? En 1976 esta enmienda es aprobada, y en 1977 aparece el caso de una mujer llamada Rosy Jiménez, que es la primera
mujer que muere directamente, por así decirlo, por esta enmienda Hyde, ¿sí? Ella fue a México para abortar porque en Estados Unidos no podía por esta enmienda que se había dictado. Y la BBC empieza a hacer una investigación sobre el tema y cuando quieren hablar con Hyde, ¿sí? Él rehúye esta investigación diciendo que era una mujer histérica, ¿sí? O que era algo histérico de parte de las mujeres que estén abogando por todo este caso, ¿sí? En 1978 se decide utilizar el aborto como políticas de los Estados Unidos, ¿sí? Pero quizás nosotros podemos preguntarnos, ¿qué es lo que hace que a ver, no sé cómo formular la pregunta. ¿Qué tiene que ver esto con la perspectiva que tengo del tema del aborto? ¿Sí? Y la realidad es que lo que hace como que aporta más al conocimiento que yo tengo del aborto, porque este tema tiene implicaciones de igualdad, como dije al comienzo, y también nos ayuda a poder ponernos en el lugar, aunque sea mínimamente, de las personas que están pasando por esta situación, de las mujeres que pasan por esta situación, y ayudarlas, ¿sí?, en esas situaciones. Entonces, volviendo otra vez al tema, se decide enfocar la atención en estas acciones del aborto y le empiezan a dar un tinte moral a la cuestión, ¿sí? Entonces empiezan a usar la moralidad como un arma, ¿sí?, para crear un estigma. Entonces, de esa manera lo que hacen es comprar el silencio de la mayoría a favor del aborto, ¿sí? Y la historia nos dice que la mayoría no estaba a favor, ¿sí?, de estas personas, de estos, por así decir, arquitectos, como menciona la autora. ¿Por qué? Porque justamente no estaban de acuerdo con estas políticas que ellos estaban siguiendo. Entonces, como no iban a tener éxito sin el silencio de la mayoría, empiezan a hacer de forma más profunda una campaña bien compleja y pensada sobre la desinformación. Entonces, empiezan a sacar noticias o a decir que el sufrimiento de las mujeres, en ese entonces por el aborto, estaba enmarcado en un acto egoísta, ¿sí? Como que las mujeres eran las egoístas, las mujeres eran las promiscuas porque eran las que decidían tener relaciones sexuales para luego abortar, las mujeres eran las agresivas porque ellas eran las que abogaban o las que salían, por así decir, a hacer marchas por estos temas, y las posicionaban en un lugar poco bueno para las mujeres, y de esta manera también lograban desinformar a la gente, ya que justamente los datos no estaban de su lado. En ese entonces también aparece un doctor llamado John Wilk. Era un médico, sí, que también rechazaba el aborto. De hecho, se lo reconoce en la historia como el padre del antiaborto. Y él hace un libro, ¿sí?, o escribe un libro, en donde comenta que a la persona embarazada debe sacársela de la ecuación y enfocarse en el feto, ¿sí? Entonces, sugiere formas o palabras diferentes para referirse a ciertos términos del aborto para que suenen más impactantes. Como por ejemplo, en vez de decir feto, habría que decir niño o pequeño, el bebito, el niño. En vez de mujer embarazada, decir madre, porque era una palabra más cálida. En vez de aborto, decir cometer aborto. Entonces, de este modo, se enmarcan percepciones en la mente de las personas al decir estas palabras de una forma diferente. Y
Wilk lo que hace es básicamente ser el líder de la desinformación, ¿sí? Él funda Life Issues, es un instituto que luego lo toma Susan Anthony, que justamente genera más desinformación todavía. Entonces, estos arquitectos de la derecha religiosa ven éxito en la campaña que llevó adelante Schiffli sobre Stop Era. Deciden que el aborto va a ser el nuevo blanco para ganar gente a su favor, y como la información no estaba de su lado, entonces deciden hacer esta desinformación, ¿sí? Bien. Como ya dijimos, el aborto es tema político hoy en día, es un tema que está íntimamente ligado a lo que es la igualdad, ¿sí? Y si nosotros, la idea de esto es llevar a la reflexión en que la simplificación de estos temas hace que otras personas o terceros sufran, ¿sí?, por esta situación. El tema del aborto se convirtió en un tema proxy, por así decir, o no me acuerdo cómo era la palabra en español, como de la guerra subsidiaria, eso. Convirtió ese tema como en una guerra subsidiaria de la derecha religiosa que lo utiliza para dar avance a su propia agenda política, ¿sí? Otro caso también que se da en la corte es el de Harris versus McRae, que tiene éxito, en este caso, el movimiento antielección. McRae es una persona que desafió a la corte, ¿sí?, por la enmienda Hyde. Y el fallo de esta corte es importante porque lo que va a hacer es establecer precedentes para la nación, ¿sí? Falla a favor de Hyde, finalmente, de lo que era la enmienda, ¿sí? La defiende. Básicamente lo que alegaban era que si la persona era pobre y no podía tener ese derecho, no quiere decir que no se lo esté negando. Y eso tenía muchas implicaciones, el hecho de decir esas cosas. Otro de los temas tratados es que muchos de los que apoyaban la enmienda Hyde, en su discurso había contenido religioso, ¿sí? Y lo que la Corte falla con respecto a esto es que no era violación con respecto a la separación Iglesia y Estado, ¿sí? Y Jerry Falwell y Paul, me olvidé otra vez el apellido, Weirich, vieron esto como una confirmación de la sabiduría que ellos tenían, ¿sí?, en haber seleccionado el aborto como centro de su estrategia. En 1971, ¿sí?, se crea de Americanos Unidos por la Vida, ¿sí?, o en sus siglas, AUL. Ellos lo que querían hacer era, como decir, volver hacia atrás, ¿sí?, o abogar por los progresos ya establecidos en el caso de Roe versus Wade, alegando que, según su punto de vista, socavaban la visión bíblica del mundo, ¿sí? El enfoque principal que le querían dar a lo que es el aborto era el tema de los métodos anticonceptivos y los métodos de fecundación, ¿sí?, y la investigación de embriones o células madres, etcétera, como que ellos estaban en contra de todas estas cosas, ¿sí?, de todos estos métodos anticonceptivos. AUL trabaja en paralelo con ALEC. Mientras ALEC produce legislaciones derechistas, AUL lo que hace es tratar temas sobre el aborto, ¿sí? Después del caso Harris versus McRae, lo que hace esta asociación, esta asociación es moverse rápido para poder, por así decir, expandir su victoria, ¿sí? Y empieza como
empiezan a hacer modelos legislativos, ¿sí? Que lo que intentan hacer es que la sociedad, o por así decir, para ganar a la sociedad para que tenga su mismo punto de vista. ¿Hasta ahora se va entendiendo todo? Yo sé que es muy pesado porque es bastante historia, pero estoy tratando de hacer lo más rápido posible esta parte. Sí, se reentiende. Bueno, estos temas hay que verlos con sutileza, ¿sí? Porque en lo que nosotros entendemos como movimiento respecto de los cambios constitucionales o esas cosas que se supone que tienen que pasar proféticamente, si nosotros vemos la Constitución en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, no ha cambiado la Constitución, pero sí la visión o la interpretación que se ha dado de la Constitución es torcida. Por lo tanto, es mucho más sutil que las dispensaciones pasadas. ¿Sí? Bien, vamos a pasar un poquito por arriba las historias. Vamos viendo que estos arquitectos, ¿sí?, de la derecha religiosa, como menciona el libro, van hilando, por así decir, o van viendo qué es lo que a la sociedad, los que son los temas más actuales en la sociedad, para poder meterse en ellos y poder actuar o manipular, ¿sí?, a las personas para que puedan ir a favor de los pensamientos que tiene estos arquitectos de la derecha religiosa. ¿Sí? Bien. Bueno, el primer triunfo de la derecha religiosa, por así decir, es con Ronald Reagan, ¿sí? En el 76 y en el 80 aproximadamente. Ellos lo que hacen es un cambio, o sí, se puede decir que es así, hacen un cambio que está diseñado para aprovechar la ira y el resentimiento de los hombres blancos, que son trabajadores rurales en su mayoría, porque sentían la pérdida de los avances económicos y estaban preocupados porque la agenda política les daba más prioridad a las mujeres y a las personas de color, ¿sí?, o a los negros. Entonces esta es una estrategia de campaña que utiliza Reagan, ¿sí?, y hace básicamente una apelación muy fuerte a lo que es el tema del racismo, ¿sí? Él hace muchos esfuerzos para poner al feminismo en el centro de sus estrategias. En 1976 lo que hace Reagan es utilizar historias falsas para aumentar el resentimiento del racismo, y mediante estas narrativas falsas él lo que dice es que las personas negras están aprovechándose del sistema a su favor y sin importarse de las personas blancas. Entonces esta estrategia, como también hacía la derecha religiosa, es basar su estrategia en desinformación, ¿sí? Y el libro hace una mención que dice que como lo llama, una traición, ¿sí?, de las mujeres, que se ve hasta hoy en día, por ejemplo, en las votaciones. Y es esta traición a la que llaman es que en ese entonces había muchas mujeres blancas que tenían posiciones importantes. Entonces ellas tenían dos opciones. Podían perder la posición política dentro del partido si estaban en oposición a las creencias del partido, o podían preservar sus privilegios si ayudaban al partido a luchar contra la igualdad. Entonces muchas mujeres lo que hicieron fue querer guardar esa posición, no querían perder ese privilegio, entonces decidieron apoyar, ¿sí?, el tema que estaba en ese entonces. Por eso es que el libro lo llama como una traición de parte de las mujeres. Entonces, deberíamos ver el progreso que ha hecho la derecha religiosa hasta ahora, en todo
todo ese lapso histórico, y es que usan desinformación como propaganda, fundan organizaciones para avanzar en su causa, conquistan al Partido Republicano y capturan, no sé cómo traducir establishment, así publicitario de la derecha. Ahora hay otra cosa también dentro de esto que es la sociedad federalista, ¿sí? Este grupo, ¿sí?, de la derecha religiosa entienden que tenían un poder suficiente, por así decir, dentro del Partido Republicano para poder controlar la agenda política, ¿sí? También entienden que necesitan influencias de poder dentro de Washington, ¿sí? Para eso está la Heritage Foundation. Y también se dieron cuenta que necesitaban una organización para poder influenciar más allá de sus seguidores. Entonces, la sociedad federalista es una de las partes de una estrategia de 3 partes. Las 3 partes consisten en lo siguiente. La primera es tomar la Corte Suprema. La segunda es utilizar la legislatura estatal para presentar leyes o legislaciones contra el aborto. Y la tercera es ganar suficiente poder nacional mediante política y la desinformación. Entonces, con respecto a la Corte Suprema, sabían que no podían usar solo la política para implementar la agenda que querían. Y además la mayor parte del público no apoyaba su visión, ¿sí? Entonces lo que necesitaban era estrategizar, no sé si se dice así, pero armar una estrategia, ¿sí? Entonces, parte de esa estrategia es tomar la Corte Suprema para ganar, ¿sí? En 1992, un grupo de profesores y estudiantes en una universidad en Estados Unidos comienzan a crear, o no sé si es a crear el término adecuado, pero lo que se llama el originalismo constitucional, ¿sí? Esta es una forma de interpretar la Constitución y es una manera muy chica, muy corta, ¿sí?, de interpretar, que justamente lo que hace es tratar de ver qué es lo que quisieron decir las personas que crearon la Constitución en aquel entonces. Pero hay un problema, ¿sí? Y es que las personas que crearon la Constitución eran personas viejas, grandes, eran blancos, eran hombres y en su mayoría eran cristianos. Entonces, no solamente que por ser viejos no tenían presentes los problemas de la actualidad, ¿sí?, sino también que estaba todo el problema del racismo y demás. Entonces, un montón de cuestiones que se decidieron respecto de la Constitución, en la actualidad es por ahí, como, por decir así, imposible aplicar según lo que estas personas quisieron decir, porque se puede tergiversar. Entonces, si nos detenemos a pensar en las implicaciones, esto es realmente malo, ¿sí?, con respecto a lo que es igualdad de género e igualdad de razas, ¿sí? Entonces, se fundan esta asociación federalista, ¿sí?, que es la primera parte de la estrategia, y esta asociación federalista lo que hace es muchos esfuerzos para poder crear jueces, ¿sí?, y que los pensamientos de esos jueces crean jueces con sus pensamientos, ¿sí?, para que puedan llegar a puestos de poder, ¿sí? Entonces, inclusive dentro de estas escuelas, por así decir, en las que crean esos jueces, tienen sus propios asesores que les enseñan al momento de, por ejemplo, si tienen probabilidades de ser nominados para ser jueces, les enseñan cómo responder a las preguntas, ¿sí?, y a evadir ciertas cosas para que no tengan precedentes o su legajo manchado, por así decir. Entonces, si nosotros consideramos la puesta en escena de lo que sería nuestra ley dominical, sabemos que tiene que ser tomada
la rama judicial, la legislativa y la ejecutiva, ¿verdad? Entonces, la judicial está completamente ganada, ¿sí? Entonces, continuando en la historia, 6 de 9 jueces, ¿sí? Tienen conexiones con la sociedad federalista, ¿sí? Entonces, la derecha religiosa necesita ganar la Corte Suprema porque la opinión pública no está de su lado. Y la Corte Suprema, perdón, no responde a lo que la mayoría de los votantes desea. ¿Se entiende? Entonces, por eso es que necesitan ganar la Corte Suprema. Acá Esteban acota lo que creo que era lo de la Constitución, que dice, es interpretarla solo por lo que querían decir los fundadores y con visiones y perspectivas del siglo XIX. Genial, gracias por el aporte. Bien, en 1996, es parte de la historia, ¿sí? Pero yendo un poquito al tema del aborto. Porque acá nos vamos a meter un poquito más de lleno en parte de lo que se basaba, digamos, esta propaganda falsa. En 1996 se introduce una técnica para el aborto que se llama dilatación y evacuación, ¿sí? Este es un proceso común en lo que es el aborto y lo que sucede es que el feto es desmembrado para que pueda ser retirado por partes, ¿sí? Entonces, esto lo que hace es evitar daños en el cérvix de la mujer y preserva la fertilidad futura de la mujer también. Otro proceso introducido en el año 1995 es la dilatación y extracción, ¿sí? Este es un procedimiento, pero es para embarazos avanzados, ¿sí? Y es antes de que el feto sea viable, ¿sí? Entonces lo que se hace es se dilata el cérvix, se retira el feto entero y hasta a veces lo que se hace para que el feto pueda pasar por el cuello es le rompen la cabecita, el cráneo, ¿sí? Entonces, estadísticamente, ¿sí? Estas son estadísticas del 2000 y son de Estados Unidos, cabe aclarar. Estadísticamente, de 1.3 millones de abortos realizados, el 0,2% constituía técnicas de lo que es la dilatación y evacuación y dilatación y extracción, ¿sí? Entonces, muchos de estos procesos eran de embarazos que se hacían, eran de embarazos deseados, pero algo había salido mal en lo que es el proceso de crecimiento del feto, ¿sí? Había anomalías. Entonces, por ese motivo era que se hacían estas técnicas. Pero el activismo antielección vio una oportunidad en este proceso médico y lo usaron para poder manipular, ¿sí? Y volver a armar información falsa sobre esto. Ellos acuñaron el término de aborto de nacimiento parcial porque querían dar la impresión de que estos abortos estaban ocurriendo en el 9º mes de fetos saludables, ¿sí? Esto es algo que era abiertamente falso, ¿sí? Pero usaron esa información para crear conmoción. Entonces lo que estaban haciendo básicamente era como un teatro político, podemos decir. Entonces, con esta información lo que hicieron también es crear una estrategia política para tomar a los demócratas por sorpresa, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando salieron ¿cómo se dice? Los proyectos de ley antiaborto para ser votados, muchos demócratas votaron a favor, sabiendo que eran mentiras abiertas muchos, pero tenían, por así decir, como inclusive ellos mismos dejaron de lado información científica para ver si estas cosas eran ciertas. Pero justamente todo esto fue una estrategia. Clinton veta la ley en los años 1996 y 1997, pero en el 2001 asume Bush.
Y la derecha radical ve la oportunidad para dar este golpe que ellos querían al aborto. En 2003 presentan el proyecto de ley para prohibir el aborto, de nacimiento parcial, y Bush firma el proyecto sin ninguna duda. Entonces vieron que mediante la desinformación podían posicionarse de una mejor manera ante sus rivales políticos. También vieron que la red de organización que ellos habían armado en Washington era muy efectiva y que su agenda política podía ganar a pesar de que la opinión pública no iba a estar de su lado. Kellyanne Conway también tiene un papel importante, ¿sí?, en la contribución de lo que es el avance del Partido Republicano y el avance del movimiento antimujeres. Si mal no recuerdo, ella fue algo así como consejera de Trump, puede ser, si alguien me puede corregir. Que en principio se la vio como que era alguien nomás, o una persona no muy importante, pero realmente ella fue clave, por decir así, para poder avanzar en estas cosas que quería la derecha cristiana. Ella, esta mujer, Kellyanne Conway, se interesa en la política, ella tiene estudios en abogacía y se empieza a interesar en la política, ¿sí? Y se mete en un estudio, en una firma, ¿sí?, de Frank Luntz, y trabaja sobre la manipulación de las personas. Ahí está, Esteban, gracias. Era la asesora presidencial de Trump. Entonces, como trabaja sobre la manipulación de las personas, lo hace muy bien, ayudan a varios políticos, y Frank Luntz lo que hace es ayudarla a poner su propio estudio, y en lo que ella se va a especializar es en encuestas, va a hacer encuestas a mujeres, para poder ganar, por así decir, el voto de la mujer. Y en esas encuestas lo que ella va a buscar es cuáles son los deseos de la mujer o cuáles son sus prioridades, por así decir, para poder encontrar de alguna manera estas estrategias para ganarlas. Una de las formas de estrategia que usa es una psicológica, sí, pero es una forma de abuso psicológico que se llama gaslighting, que es, traducido es luz de gas, en donde el interlocutor lleva a la persona a cuestionar su realidad y luego la acusan de estar haciendo lo que ellos mismos están haciendo para confundirla y desorientarla, ¿sí? Bien, hay varios ejemplos de esa forma, digamos, de psicología mala, ¿no? Pero es un poco largo para comentar todo. Bueno, saltando un poquito, ahí creo que Esteban también, sí, Esteban puso ahí un poco de información sobre luz de gas o gaslighting en el chat para los que quieran leerlo. Bien, un paso grande que hace al avance de la igualdad es el diseño anticoncepción, ¿sí? Bien. Perdón, me perdí. Ya. Una revisión de unos 65 artículos más o menos de investigación. Estos 65 artículos están reducidos a uno, y estos artículos, esos 65 artículos tienen aproximadamente unos 30 años de investigación, ¿sí? Y estos, lo que hacen estos artículos es mostrar, ¿sí?, el tema no sé cómo decirlo, el tema del acceso a la anticoncepción, ¿sí?, y la evitación de embarazos no deseados, ¿sí? Entonces, lo que este artículo
esta revisión de artículos mostró es que las mujeres, por lo que evitan, ¿sí?, estos embarazos, es que, digamos, las mujeres que han decidido por el aborto, ¿sí?, tienen, por así decir, mayor nivel educativo en el sentido que se quieren instruir más, ¿sí? El hecho de que aborten no era porque básicamente ellas querían seguir profesionalizándose, ¿sí?, seguir creciendo en sus estudios, ¿sí? Otra cosa que muestran estos estudios es que mayor número de mujeres que con título universitario obtenían títulos más avanzados inclusive. Y también lo que mostraban estos estudios era que había mayor participación de mujeres en el mercado laboral y también había un mayor aumento de poder adquisitivo en las mujeres, a la vez que disminuía la diferencia salarial entre el hombre y la mujer, ¿sí? Bien, entonces hay una reforma interesante por otro caso, ¿sí?, en el 2014, que era Burwell versus Hobby Lobby. Hobby Lobby era una empresa, ¿sí?, y básicamente esta empresa lo que tenía que hacer era proveer a los empleados de pagarles, digamos, dentro de lo que era el programa de salud, los anticonceptivos, ¿sí? Y tenía que ir sin cargo para los empleados. Los dueños del Hobby Lobby querían negar esta cobertura por ese asunto, alegando nuevamente el tema de la libertad religiosa como argumento de defensa. Si recuerdan, estas palabras, libertad religiosa, fueron mencionadas antes, al principio del estudio. Lamentablemente la Corte falla a favor de Hobby Lobby, ¿sí? Y algo que expresa, que era lo que les iba a decir, en ese entonces, la jueza Ginsburg, ella expresó la preocupación de utilizar esos asuntos de la libertad religiosa como una especie de arma, decía, porque el hecho de poder pedir, por así decir, tu libertad religiosa, eso no implica que tengas que imponer tus creencias a otros. Entonces esta jueza, que ya falleció, estaba preocupada por ese motivo. Y ya, como para ir concluyendo, ¿sí?, mencionar un poquito sobre la administración de Trump y los jueces que nombró, que también son importantes que los conozcamos, porque esto fue como una forma de sellar la toma del poder judicial, ¿sí? A poco tiempo de asumir Trump, él nombra o nomina a Neil Gorsuch para la Corte Suprema, ¿sí?, para formar parte de la Corte Suprema. Allí hay un caso en el 2017, ¿sí?, que es Nifla versus Becerra. El fallo de la Corte, me explico antes. Este caso se basaba, no sé si alguien lo conoce, ¿alguien lo quiere explicar? El caso que ocurrió en 2017, Nifla versus Becerra. Bueno, en Estados Unidos hay varios centros, ¿sí?, en los que las mujeres pueden ir para abortar. ¿Qué sucede? Con todo esto del antiaborto y demás, muchas de esas especies de clínicas o centros se hacían pasar por centros por centros abortistas. Entonces, las mujeres iban y lo que le hacían básicamente era como una especie de lavado de cerebro, ya que las mujeres entraban con la decisión de abortar y mediante videos que les mostraban cómo se extraían los bebés y este tipo de procesos que se realizaban invasivos con
el feto, en muchas ocasiones terminaba convenciendo a las mujeres de no abortar, ¿sí? Entonces, este caso es justamente porque la importancia que tiene es que el fallo de la Corte fue a favor de los centros estos que le mentían a las mujeres, alegando el tema del discurso libre, ¿sí? En este fallo había 4 jueces contra 5, ¿sí? Ganaron los conservadores, y Kennedy fue uno de un juez que era justamente uno de los votos decisivos para ese fallo, y vota para el ala conservadora. 2 días después de transcurrido este caso, Kennedy renuncia a su puesto, y entonces ahí Trump ve la oportunidad para nominar a Brett Kavanaugh, y es así como después asume este nuevo juez, ¿sí? Y se va completando ya, digamos, como la nómina, por así decir, de jueces que son más, más radicales más de derecha que radicales. Si me estoy confundiendo, me corrigen, por favor. Bien, Brett Kavanaugh también se nos cuenta un poco de historia de él, pero básicamente antes de ser nominado, él a ser juez, él estuvo en un caso de aborto de una mujer que pasó de México a Estados Unidos, ¿sí? Falló positivamente para la mujer, pero hubo ahí como unas mentiras que él hizo, y básicamente no tiene buenas, ¿cómo se dice? No tiene buenas referencias este señor Brett Kavanaugh. Bien, no sé si alguien quiere decir algo más de este juez o de alguna otra cosa que hayamos visto antes de terminar. Quisiera terminar con algunas cosas interesantes respecto de datos, ¿sí? Del aborto. Cabe aclarar que estos datos son solamente de Estados Unidos. Yo, sinceramente, el tiempo no me dio para averiguar acá en Argentina, pero sí tengo algunos papers, si quieren después se los paso, para poder leer de datos de acá de Argentina respecto del aborto. Bueno, en base a esto del señor Brett Kavanaugh, de este nominado a juez, empezó un concepto, ¿sí? Llamado legislación de trampa, que es una ley para que el acceso al aborto legal sea más difícil, ¿sí? Y obligar a los centros y a las clínicas que están habilitados para hacer este trabajo, digamos, a obligarlos a que cierren. Tiempo después muere esta jueza Ginsburg, ¿sí? Ella justamente estaba a favor de las libertades, de los derechos de la mujer, y la muerte de ella hace que también se abra otra oportunidad para que pueda entrar otra jueza, que en este caso es nominada, y es Amy Coney Barrett, y ella también es miembro formal de la Asociación Federalista, ¿sí? Y bueno, ahí vemos que se va completando también la nómina de jueces y se va ganando, como decía recién, esta parte del judicialismo, que es parte de ese proyecto, por así decir, que tiene la agenda de la derecha cristiana. Bien. Quedan muchísimas cosas más por hablar, pero solamente quisiera comentar para finalizar que bueno, pasan muchos años, ¿sí? Perdón. El tema del caso de los abortos en Estados Unidos, en algunos estados es considerado un crimen, ¿sí? Y se multa con $100.000, o si no con 10 años de prisión, o también con ambos. Y no se permiten excepciones, ¿sí? Y quien sponsorió esta ley dice que
justamente es muy extrema a propósito, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que se quiere quitar son los precedentes de ese casus Roe versus Wade, porque justamente los está trabando, digamos, con los fines que ellos tienen, ¿sí? Bueno, si nosotros vemos el tema del aborto como a través de una óptica binaria o moralista, esto es hablando para cada uno de nosotros, ¿sí? De manera un poco más actual. Si lo vemos de una forma binaria o moralista, que sería bien o mal, probablemente nosotros hemos recibido la forma de vista, el punto de vista o la perspectiva de la derecha religiosa, ¿sí? De los conservadores políticos religiosos, ¿sí? Pero ahora el punto es, ¿cómo es que el aborto afecta a las mujeres? ¿Sí? Porque hay varios estudios, ¿sí?, que se han hecho respecto del aborto en Estados Unidos más que nada, porque es de donde el hermano Tavo saca los estudios. Hay uno específicamente que llama el estudio del rechazo y es el primero de su tipo, ¿sí? Y justamente busca explicar esto, cómo el aborto afecta a las mujeres. Dice que las mujeres que optan por o sea, hace una comparación este estudio entre las mujeres que optan por el aborto y las mujeres que querían uno, pero fueron impedidas, ¿sí?, de abortar. Y también hace una comparación entre las mujeres que abortan y las mujeres que dieron a luz a pesar de que antes querían abortar. Entonces habla de cosas interesantes como por ejemplo que las mujeres tienen tendencia de dar a luz en tiempos buenos, ¿sí? Y que las mujeres, o sea, es decir, tiempos buenos se refiere a una buena posición económica, una relación estable con la pareja, sentimientos emocionales o emociones equilibradas en la mujer, ¿sí? O que se sienten mentalmente preparadas para ser madres. Y las mujeres que tienen tendencia a abortar es justamente en los tiempos malos, justamente todo lo contrario a lo de las mujeres que quieren o que tienen la tendencia a dar a luz. Y es básicamente porque no tienen relaciones estables o no tienen las condiciones económicas adecuadas para poder traer al bebé. Entonces esto nos habla más de una circunstancia por las que atraviesa la mujer, ¿sí? Es mucho más de lo que nos explican hoy sobre el aborto y sus consecuencias, ¿sí? Entonces podemos ver mediante esta pequeña fracción del estudio y lo que ha sacado a luz, es que no es algo para tomarse tan a la ligera o para pensarlo como si fuera algo que está bien o que está mal. En un momento de la historia, Reagan promete dar vuelta el caso Roe versus Wade y decidió demostrar los efectos negativos que el aborto tenía en las mujeres. Él como que tenía a cargo, por así decir, varias personas para que le ayudaran en este estudio, y un doctor le escribe diciéndole que no hay datos concluyentes sobre el tema. Entonces él manda a hacer un estudio de 5 años, ¿sí?, que analizara distintas posibilidades respecto del sexo y de la reproducción. Pero este pedido no fue atendido hasta después de 20 años, ¿sí? Una profesional, Diana Green Foster, ella escribe en un libro y también da algunas conferencias en las que comparte algunos de estos datos que voy a mencionar ahora. Nos habla de que el 66% de las mujeres que ella tomó como muestreo para su estudio eran madres. 66% de las mujeres ya eran madres. El hermano Tavo comparte algunas experiencias de estas mujeres que ella pone en el libro, y muchas, por ejemplo, deciden abortar porque una, por ejemplo, ya tiene un hijo que tiene cáncer, entonces lo que decide es abortar justamente para poder cuidar mejor de su otro hijo.
la mayor parte de las mujeres que quieren abortar entonces ya tienen hijos. El 40% de las mujeres que quieren abortar o que abortan es porque no están preparadas financieramente. El 36% es porque no es el momento correcto. El 31% es por las razones de pareja, porque no están estables en su pareja. El 29% es porque quiere poner su foco en sus otros hijos, ¿sí? Porque tienen 2 o más hijos. El 20% quiere acceder al aborto o aborta porque interfiere con sus oportunidades futuras. Como habíamos mencionado en otros estudios, se ve que las mujeres que deciden por abortar aumentan sus niveles en cuanto a sus estudios, ¿sí? O se hacen diplomaturas, ¿sí? De otras cosas. El 12% de las es por razones de salud, ¿sí? Que no quieren tener un bebé. Otro 12% es porque no tienen las posibilidades para darle una mejor calidad de vida al bebé. El 7% es porque se notan insuficientemente maduras. El 5% alega que ha tenido influencias familiares para abortar. El 4% no quiere al bebé y otras razones es el 1%. Entonces vemos que en los primeros tres... En los primeros tres rangos, por así decir, de porcentajes de aborto, justamente no es porque sí, no es porque tienen ganas. Justamente todos estos pensamientos que nosotros hemos tenido previo a estos estudios en los que hemos incursionado, vemos que no es porque la mujer es mala, vemos que no es porque solamente piensa en sí misma o porque es egoísta, sino que todos esos pensamientos que quizás solíamos tener, o tenemos todavía, ¿por qué no?, es porque estamos teniendo ese pensamiento de derecha religiosa, por así decir. Y no es no es el objetivo, ¿sí? Y la mayoría de los embarazos no deseados es por, este libro también menciona, que la mayoría de los embarazos no deseados es por pausas que se hacen con los anticonceptivos, ¿sí? El hecho del uso de, no sé cuántas mujeres acá en el grupo utilizan métodos anticonceptivos, pero bien sabrán que es muy engorroso y es muy caro, y a veces inclusive hasta causa dolor, con el tema de los implantes, por ejemplo. El inicio de la actividad sexual es a los 18 años en término promedio, ¿sí? Y la menopausia, promediando más o menos, es hasta los 45, ¿sí? Y la verdad que todo tiene que estar exactamente cronometrado para no quedar embarazada, ¿sí? Fíjense que las personas, ella hace como una estadística, Diana, y dice que alrededor de 2.000 preservativos son los que una mujer utiliza a lo largo de toda su actividad sexual, digamos, de sus años de actividad sexual. Alrededor de 2.000 preservativos, o si no, si usa parches, tiene que cambiárselos alrededor de 975 veces, o 325 veces cambiarse el anillo vaginal, en caso de que las que usan el anillo vaginal. Y aún así hay chances de embarazo. ¿Por qué? Porque durante la vida reproductiva también la mujer se puede quedar embarazada, y hay algunas estadísticas que dicen que puede quedarse embarazada, inclusive hace una suposición de una mujer que ya tiene 2 hijos, ¿no? Y aún así puede quedarse embarazada usando anticonceptivos 2 veces, promediando, ¿no? 2 veces a lo largo de su vida si utiliza anticonceptivos tipo píldoras. 4 veces si usa preservativos y 7 veces si utiliza el método de la abstinencia. Y muchas mujeres se embarazan porque no hay métodos anticonceptivos, es decir, o sea, se quedaron sin métodos anticonceptivos y por lo caros que son no pueden conseguirlos, no pueden comprarlos. Por eso es la
la importancia o el hincapié que se hace en la gratuidad, se dice, para que sean gratuitos, ¿sí? Estos métodos. Y ahora sí, ya para cerrar, quiero compartir unos datos que mencionan en cuanto a la complicación de los abortos, ¿sí? Finalmente, este hombre, Reagan, no pudo conseguir esos datos que quería para poder dar vuelta a este caso que tanto se quiere dar vuelta, que es el de Roe versus Wade. Lo único que se logró conseguir son justamente todo lo contrario, ¿sí? Que el aborto no tiene ningún efecto negativo en las mujeres y que las complicaciones de los abortos tienen menos riesgos que concluir en un embarazo, ¿sí? De hecho, hay un 29% de complicaciones en el parto, ¿sí? Y fíjense que inclusive es más alto los procedimientos de extracciones de muela de juicio, que están en un 7% por cada vez que se extrae se hace estos procedimientos. Y hay un 2% de complicaciones en lo que es aborto. Entonces, justamente con esto, la idea es que podamos comprender que estos temas no se pueden dejar de lado, ¿sí? Porque es necesario para poder estar en un plano de igualdad con los hombres. El hecho de que podamos comprender estos temas del aborto y de la reproducción y demás, también nos va a hacer dueñas de nuestro propio cuerpo, ¿sí? Personalmente tengo un caso que no lo quiero contar porque es personal, respecto del aborto, y me pone muy sensible cada vez que lo cuento, pero es triste ver cómo el hecho de no poder empatizar con las personas, ¿sí? Hace que las deje en un plano de exclusión total. Por eso es importante que no tengamos este tipo de pensamientos de derecha religiosa, ¿sí? No verlo solo como algo moralista, que tiene que ser bueno o malo, ¿sí? Entonces mi invitación es para que podamos cultivar la empatía, pedirle a Dios para que nos ayude a poder ser más amorosos, más comprensivos respecto de las otras personas, ¿sí? Que pueden estar pasando situaciones terribles porque no sabemos por la situación que pueden estar pasando, y que muchas veces el aborto en sí no es el problema, sino más bien todo lo que está detrás de eso. Bueno, los invito a orar. Yo me voy a arrodillar. Si ustedes quieren acompañarme, pueden hacerlo. Querido Señor, te agradezco, Padre, por este día, por todas tus bendiciones, porque nos permite, Señor, estudiar sobre estos temas que son tan importantes. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón compasivo, a tener un corazón como el de Jesús, que pueda comprender que podamos comprender a nuestros semejantes, Señor, que podamos ponernos en el lugar y tratar de entender las situaciones por las que están pasando. Ayúdanos a no ser tan radicales en nuestros pensamientos, a tener una mente más abierta, Señor, y a poder tratar de comprender mejor estos temas, Señor, para que nuestros pies puedan seguir estando firmes sobre la plataforma. Cuida de cada uno de nosotros, que podamos disfrutar de este sábado, Señor, y pedirte también que no te olvides de los pedidos que hemos hecho al comienzo por cada una de las personas que se mencionaron, que estés ahí con cada uno de ellos, Señor, y que todo pueda cumplirse conforme a tu santa y divina voluntad. Son favores que pedimos, no porque tengamos méritos especiales, sino por Jesús. Amén. Amén. Gracias.